tiene otro nivel. Pero cuando uno está estudiante así, sobre todo de semiología, medicina interna, los primeros semestres clínicos, no se sientan mal porque todos los días siempre los corchan, estudian lo que lo corcharon el día anterior, al siguiente le corchan con otra, y al siguiente lo corchan con otra, y siempre uno está corchado, y se siente ignorante, se siente uno mal. Tengan cuidado con eso, métale mente y no se dejen aplastar. Bueno, muy bien, hablando de cosas aplastantes, el capítulo de antimicrobianos, el capítulo de antimicrobianos es muy aplastante. Es en serio. Ustedes van a ver que cardiovascular, no sé si yo ya le mandé a Felipe las preguntas, creo que sí, ya la mandé. ¿Sí? Cardiovascular, ¿no? De cardiovascular. Esta vez esto. Tengo que verificar, pero esta vez sí voy a decirle que saque mis preguntas, porque en el anterior examen no sacó mis preguntas. Sí, no saco mis preguntas. ¿Sí? Por ahí una que otra, pero las mías no las saco. ¿Ok? Entonces les garantizo que por lo menos el pedido se lo voy a hacer. Saquen mis preguntas. ¿Por qué? Porque yo les digo a ustedes, esto se lo voy a preguntar, tal cosa, estudien esto, aquello. ¿Vale? Bueno, este tema es más árido. Cardiovascular no, es extenso, pero no es árido. Este sí suele ser un tanto árido, exige bastante microbiología, ¿sí? Y digamos la mejor disposición para evaluar el uso de los antimicrobianos. Bien, las preguntas casi siempre están relacionadas con farmacología clínica de los antimicrobianos. Entonces es más complejito. ¿Ok? Entonces hay que estudiar con más detalle las cosas. Yo se los voy a ir mostrando poco a poco. Bueno, hay una clase, una presentación de PowerPoint que la tengo de introducción. Yo se la voy a pasar, son cosas muy sencillas, les va a servir para que resuelvan algunas preguntas del cuestionario, que son de las primeras de introducción, definiciones sobre eficacia de un antimicrobiano, espectro, que se refiere a la especificidad, y toxicidad selectiva, ¿no? Lo que es un antimicrobiano, lo que es un antibiótico. Pero ahí yo les voy diciendo, todo se lo voy a ir reforzando durante todo. Y vienen diferentes clasificaciones de los antimicrobianos, vienen los mandamientos para disminuir la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Toda esa clasecita, por favor, estudien. Hay cosas que es para resolver el cuestionario y cosas que yo les voy a preguntar, ¿ok? Porque son muy importantes. Los antimicrobianos tienen varias formas de clasificarse y se usan indistintamente en la clínica. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí hay una forma de clasificar antimicrobianos. Y aquellos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. De entrada, todos los que vamos a ver hoy, Dios mediante, la semana entrante, no sirven para bacterias que no tienen pared. Las bacterias que no tienen pared pues son resistentes naturalmente. ¿Qué le vamos a inhibir? ¿Sí? ¿Qué le vamos a inhibir? Ya de entrada. Entonces es importante que si ustedes tienen un paciente con infección con bacterias que no tienen pared, no le den inhibidores de síntesis de la pared. ¿De acuerdo? Dentro de los inhibidores de la síntesis de la pared hay dos grandes grupos, que son los beta-lactámicos y los glucopéptidos, ¿cierto? Pero también hay unos misceláneos menos frecuentemente usados, ¿vale? Ahí están, beta-lactámicos y glucopéptidos. Los beta-lactámicos es una clasificación y glucopéptidos son clasificaciones químicas, ¿sí? Unos que son péptidos glucosilados, glucopéptidos, y otros que son beta-lactámicos porque tienen todos los subgrupos de ese grupo, tienen el anillo beta-lactámico en la estructura química. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Dentro de los beta-lactámicos
¿no? Inhibidores de síntesis de las DAP, beta-lactámicos, glucopéptidos y otros misceláneos. Dentro de los beta-lactámicos encontramos todos aquellos que tienen el grupo beta-lactámico. Y ahí encontramos las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenémicos. ¿Bien? Y ahí va. Bueno, entonces aquí, todos aquellos que tienen ese núcleo de la penicilina, que tiene aquí resaltado en colorcito naranja, el anillo beta-lactámico. El anillo beta-lactámico. ¿Pero qué son? Cefalosporos. ¿Cierto? Y los monobactámicos. Y los carbapenémicos. Y los inhibidores de las beta-lactamasas. Cuando digo beta-lactamasas, ¿ustedes qué piensan? Enzima, ¿cierto? Son enzimas, por esa terminación, ¿cierto? Beta-lactamasas que destruyen el anillo beta-lactámico. ¡Pum, pum, pum! ¿Quién creen que lo produce? No estos, sino las beta-lactamasas. Las bacterias. ¿Para qué? Para destruir los antimicrobianos. ¿De qué tipo? Beta-lactámicos. ¿Sí? Ahora hay varios tipos de beta-lactamasas. Unas que destruyen cualquier anillo beta-lactámico de cualquier grupo, y otras en cambio que son más peciliminasas, otras son cefalosporinasas, otras son ¿sí? carbapenasas. ¿Listo? Hay unas bacterias que son las que llamamos nosotros productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, es decir, que ellas neutralizan todos los antimicrobianos. ¿Cómo eran esas bichitas para nosotros manejarlas? Un problema. ¿Por qué digo que es un problema? Porque es que las penicilinas son bastantes, las cefalosporinas son bastantes, los carbapenémicos son bastantes, monobactámicos solo utilizamos el astronauta, pero son muchos antimicrobianos que quedan fuera de la lista. Y nos quedan algunos inhibidores de la síntesis proteica, algunos inhibidores de los ácidos nucleicos. Y ahora, en todo caso, yo siempre les recomiendo orar. Es más efectivo que el placebo, se lo aseguro. Bueno, a unos que no tienen fe en un ser superior, bueno, de pronto se les escucha. ¿Está claro hasta aquí? Bien. Vamos a ir, por supuesto, viendo cada uno de esos poco a poco. Comenzando con las penicilinas. Y dentro de las penicilinas, otra vez, esto parece fractales, ¿no? Ron y una ramita, ¿no? Y abre. Y cada una de estas hace lo mismo. Y cada una de esas lo mismo. Y cada una de esas lo mismo. Se llaman fractales. ¿Sí? Bien. Eso es lo que está pasando. Y así lo deben ustedes poner y estudiar. Bueno, para que ustedes tengan la imagen general de todo. Las penicilinas, hay penicilinas naturales y hay penicilinas semisintéticas. ¿Eso qué quiere decir? Las naturales es porque son tomadas 100% de la naturaleza y purificadas. No más. ¿Y las semisintéticas? Sí, las meten al laboratorio, las estudian y comienzan a hacerle modificaciones. ¿Por qué creen que haremos modificaciones? Para potenciar sus efectos, para mejorar sus perfiles de eficacia, inclusive también mejorar cinética, que algunas veces ese es el problema que tienen los fármacos. ¿Ok? Hoy voy a ser muy corto, la verdad no, yo les quiero dejar tiempo, pero quiero dejarlos por lo menos motivados y no abrumados, ¿vale? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, digamos que la penicilina para el mundo, para América y los aliados, y me fui bien lejos, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y los aliados, la penicilina
marcó el inicio de la terapia antimicrobiana, dicen los textos de farmacología americanos y de los aliados. Pero la historia hay que contarla como es. Los alemanes y los textos de farmacología de los alemanes, ¿cierto?, dicen que los primeros antimicrobianos utilizados en la clínica fueron las sulfas. Son inhibidores de ácidos nucleicos. Y es cierto, fueron utilizados 2 años antes. Y fue un factor hasta cierto punto determinante en la Segunda Guerra Mundial. Muchos aliados morían de infecciones, los alemanes no, porque tenían las sulfas. ¿Ok? Y eso se lo aclaro porque a veces a uno la historia se la cuentan a su manera, ¿cierto? Y por lo menos recuerden, hay 2 versiones. Ella se pelea con el novio, ella me cuenta una cosa, vamos a escuchar al novio también. Y la mayoría de las veces la versión del novio y de ella no son iguales, ¿cierto? Así es la historia. La historia tiene varias versiones. Bueno, pero sí es cierto que este bacteriólogo, ¿no es cierto?, muy paciente, yo diría, esa es su gran virtud, muy sencillito, esa es su gran virtud. La humildad es muy importante, el que es humilde aprende, el que no aprende. ¿Por qué? Porque cree que ya lo sabe todo, ¿cierto? Dejó unas cajitas, ustedes saben la historia, estaba estudiando estafilococos y se le contaminó con un hongo. Cuando regresó, ¿cierto? ¿Qué fue lo que vio? Pues un hongo allá. Pero él observó que alrededor del hongo las colonias de bacterias de estafilococos eran pequeñitas y escasas. ¿Entienden las 2 cosas? No crecían muchas colonias, pocas, y las que crecían eran pequeñitas. ¿Ustedes han visto en la vida real un cultivo? Bueno, ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Eso le llamó poderosamente la atención. ¿Y cuál era el hongo que estaba ahí? Exacto. Ahí estaba el penicilino nonato en 1928. Otras personitas, ¿no?, Flores, Shane y colaboradores, aislaron, ¿no?, la penicilina del cultivo de estos hongos, la aislaron. Eso como se le llama antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? Es una sustancia producida por un microorganismo para combatir otros microorganismos. O sea que no nos la demos de mucho, porque no fuimos nosotros lo que sintetizamos. Fue un hongo que sintetizó o sintetizaba la penicilina, ¿cierto? La sintetizaba ¿para qué? Pues para defenderse. Para defenderse. ¿Ok? Listo. Ahora, se, digamos, preparó de tal manera que pudiera funcionar clínicamente. Se hizo la liofilización. Eso fue un lío. La primera vez que se entendieron. ¿Ustedes han visto las penicilinas? Ellas vienen liofilizadas, ¿cierto? Son polvitos, completamente secos y secos. Listo. Eso fue un proceso que tuvo que descubrirse que tenía que hacer, porque ya no eran estables en solución. Hasta que encontraron una que es la penicilina cristalina. ¿Ok? Pero la primero fue la ensatina. ¿Okay? No los quiero abrumar más con historia, pero digamos, fíjense lo que dice aquí. Lo que marca el inicio de la era antibiótica moderna. Porque yo les hablé en la clase de farmacodinámica del doctor Ehrlich, Paul Ehrlich, el primer inmunólogo, en la opinión de muchos, incluyéndome, que era entre muchas cosas, él era farmacólogo también, todo microbiólogo, y él creó una sustancia llamada salvarsan para matar la treponema pálido y manejar la sífilis, finalizando el siglo XIX. Pero mataba a mucha gente, porque era un compuesto de arsénico. El arsénico tiene muchísima toxicidad para nosotros. Y él se inventó el término de toxicidad selectiva. Y él decía, la toxicidad selectiva del salvarsan es muy baja. ¿A qué se refería? A que mataba a las bacterias, pero también mataba a la persona. Y ese término hasta hoy se utiliza, toxicidad selectiva.
Por tanto, los antibióticos, ¿qué toxicidad selectiva deben tener? Alta, altísima, que ojalá le hagan daño solamente a microorganismos y nadita a nosotros. Okay. Ahora, los inhibidores de la síntesis de la pared, ¿qué tan seguros serán para nosotros? Muy seguros, nosotros no tenemos células con pared. Entonces, en términos de mecanismo de acción, pues no nos hacen daño. Cosa muy diferente que como cualquier fármaco se comporte como un apteno. ¿Saben? La palabra apteno, como sustancia que es extraña al organismo y desencadena una respuesta de hipersensibilidad. Ese es el problema de las penicilinas, la hipersensibilidad. Mata, llega a matar por choque anafiláctico. ¿Okay? Ese sería un medicamento que no actúa directamente en nosotros. O sea, como tal. No es, o sea, no es por el mecanismo que nos hace daño, sino que, exacto, el cuerpo lo reconoce como una sustancia extraña y monta una respuesta inmunológica que nos hace daño. Y son de tipo anafiláctica, que hacen muchísimo daño, con edema, bloating. ¿Ok? Ahí adelantándome las cosas. Bueno, muy bien. Ahí menciono lo de las sulfas. Dice ahí que las estructuras nucleares del anillo, en especial el beta-lactámico, son esenciales ¿para qué? Fíjense entonces, cuando una bacteria produce una beta-lactamasa y destruye el anillo beta-lactámico, lo mismo que no destruye a toda la molécula, ya está destruyendo una parte importante del antimicrobiano que tiene eficacia antimicrobiana. ¿Están entendiendo? Bueno. Pero hay otras partes de la molécula. La molécula no es solo el anillo beta-lactámico. Las cadenas laterales, dice ahí, determinan en gran parte el espectro antibacteriano. ¿Qué significa el espectro? Que un antimicrobiano tenga actividad frente a un microorganismo. Entonces yo digo, la penicilina natural G, benzatínica o procaínica o cristalina, tienen como espectro los gram positivos y los anaerobios. ¿Eso qué significa? Que actúan sobre gram positivos y anaerobios, más nada. Pero hay otra palabreja que se llama eficacia antimicrobiana, que es muy importante, más importante en algún sentido que el espectro, porque es importante saber si, bueno, yo voy a manejar una neumonía en un adulto sin comorbilidades respiratorias, era previamente sano, pero tiene una neumonía, un hombre supongamos de 50 años, ¿vale? Previamente sano, pero tiene una neumonía. ¿Cuál es el agente causal más frecuente en este grupo etario de neumonía? El estreptococo pneumónico, ¿cierto? El neumococo, listo. Pregunta, ¿qué tipo de bacteria es? Es un gram positivo, ¿de acuerdo? Es un gram positivo. En consecuencia, está dentro del espectro de actividad de la penicilina. O sea, yo digo, yo puedo tratar, pero me hace falta saber qué tan susceptible o sensible, dicen también los libros, es el neumococo de mi paciente frente a la penicilina. Y esa sensibilidad se llama que toma como eficacia. Entonces, pero ¿cómo que como eficacia? No entendí, me perdí. Pues resulta que uno hace unas curvas de concentración desde muy bajitas, o sea, prácticamente el olor a penicilina, ¿sí? Apenas, muy bajitas, hasta concentraciones grandes. Y uno comienza, somete a las bacterias a esas concentraciones y mira cuál es la concentración mínima necesaria para matar la bacteria. Eso se llama concentración mínima inhibitoria. La verdad, inhibitoria, existe bactericida e inhibitoria, pero utilizamos como un solo concepto la inhibitoria. Entonces esa concentración, entre más bajita sea, más eficaz es.
Entonces, cuando uno manda al laboratorio, ¿no es cierto?, esa bacteria que aislamos del paciente, la cultivan y la ponen después a prueba frente a varios antimicrobianos, el microbiólogo o bacteriólogo le dice a uno, le informa, esta bacteria es tal, un neumococo, y es susceptible a tales. ¿Por qué es susceptible? Porque tiene una concentración mínima inhibitoria en unos ciertos números pequeños. Es moderadamente sensible a tales, porque ya los números son más grandes. Es resistente a tales. Entonces uno como médico ya sabe, ¿cierto?, qué susceptibilidad tiene la bacteria de cara al antimicrobiano que yo pensaba darle o ya le inicié. Porque ¿qué pasa? Uno normalmente le llega al paciente y yo lo tengo, si yo le hago diagnóstico, tiene tos productiva, fiebre, etcétera, etcétera, lo esculto, le pongo una placa, pum, una neumonía, de libro. No me puedo poner a esperar de dónde saco la bacteria. ¿Se la saco de la garganta? ¿Será que la de la garganta es la que le está causando la infección en el pulmón? Le hago una fibrobroncoscopia. Vamos a ponerle alguna fibrobroncoscopia, le saco ya la bacteria y la mando a cultivar, pero eso lleva un tiempo. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Me cruzo de brazos y espero? No, y se inicia algo que se llama tratamiento empírico. Y está basado en otros casos anteriores en donde se presentó ese tipo de cuadro y aislaron unas bacterias. Y las que aislaron fue el neumococo. ¿Cierto? Lo que pasa es que uno no trabaja con la realidad completa, con la verdad completa, porque yo no sé exactamente el de mi paciente qué neumococo es y si es neumococo realmente, porque puede ser que no sea un neumococo sino otro. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces es importante saber qué tipo de bacteria es que es susceptible, pero no siempre podemos, y hay veces que nos quedamos sin poder aislar. Algunas veces, infelizmente, el paciente termina muerto porque tienen bacterias que no se pudieron aislar y en consecuencia no se pudieron tipificar, y la noticia es muy seguramente que si se hubiese podido aislar y hubiésemos tenido el antibiograma nos había dicho que era resistente a los antibióticos que yo le puse y perdimos el año. ¿Ok? Bueno, cuando perdemos el año con los microorganismos, lo perdemos feo. Se lo digo. Se pierde feo. Yo he visto pacientes que nos van así, como agua entre las manos. Así, en horas. El que más recuerdo es el lactantico que nosotros tuvimos de 10 mesecitos. Un chinito lindísimo, blanco de ojos azules, hermoso. Y una Klebsiella se lo llevó. Sí. El hijo de madre era multiresistente. ¿Ok? Esto es para prestarle atención. Mi colega de tercer semestre, estamos en tercer semestre de medicina en la UIS. El viernes, chao Bernardo, chao Bernardo. Bernardo era un atleta. En la noche Bernardo se puso a darle allá a los barritos el sábado. En la noche, domingo hospitalizado. El martes lo estábamos enterrando. Una neumonía está vivo. Así. Eso es ¡pam! ¿Ok? Entonces ya los dejo suficientemente motivados para prestarle atención a la terapia antimicrobiana. Y esos mostricos los creamos nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando uno está y va uno a la botica, diría mi papá, acitromicina. Largo, como los virus mueren con la acitromicina. Bueno, ahí de paso les voy diciendo. Volvamos a eso. Entonces, importante toda esta información. Ahora, ¿qué hizo el hombre? Tomó toda esa información. Oye, si las cadenas laterales definen el espectro, ¿cierto? Y de pronto otras propiedades farmacológicas, pues podemos manipular las cadenas laterales, y eso hicieron. Pero también podemos manipular el anillo ácido 6-aminopenicidamino,
que es una también parte de la estructura de las penicilinas, muy importante, que al manipular ciertos grupos funcionales de este anillo, nacen las penicilinas semisintéticas con propiedades cinéticas mejores que las penicilinas naturales, como por ejemplo, las penicilinas naturales no se pueden administrar por vía oral. ¿Por qué? Porque tienen una disponibilidad muy baja. Solo se pueden administrar por vía intramuscular y la cristalina por vía endovenosa. Ya lo vamos a ver. O sea, el hombre se las ingenia. Hasta cierto punto tenemos algo de inteligencia, ¿cierto? Algo de inteligencia. ¿Listo? Y otras cosas que se pudieron hacer es que las penicilinas ganaron espectro que no tenían. Hay semisintéticas que actúan sobre gram negativas. Yo les dije que dentro del espectro solo gram positiva entra, ¿no? Pero hay penicilinas semisintéticas que pueden actuar sobre las gram negativas. ¿Sí la ven? Otra cosa. A menos de 2 años de iniciarse el tratamiento con penicilina de muchos pacientes, los estafilococos, varias cepas de estafilococos, hacían fiesta. ¿Qué brindaban en las fiestas? ¿Qué tomaban en las fiestas los estafilococos? ¡Penicilina! ¡Brindemos! Se la tomaban y no se morían los muérganos de estafilococos. No se morían. ¿Por qué? Se volvieron resistentes. ¿Saben qué hicieron? Penicilinasas. Beta-lactamasas de tipo penicilinasas. Y entonces hacían fiestas. Se rodeaban de ellas. ¿Saben? Un campo minado. Un campo minado. ¿Dónde estaban ellas? Pues en un charco de penicilinasas. A ver quién se acerca. A ver. ¡Venga! Le decían a la penicilina. ¡Pum, pum, pum, pum! Que van a destruir. Entonces, y ellas se ríen. ¿Están entendiendo? Bien, entonces el hombre se inventó unas antiestafilocóxicas semisintéticas, las famosas meticilinas. ¿Ok? Bueno, yo se los amenizo así un poco. Farmacología como es tan aburrida cuando uno se pone a leer. Pero cuando uno es farmacólogo ya encuentra la sustancia. Y yo intento pasársela a ustedes. Bueno, muy bien. ¿Qué hora es? Yo pienso dejarlo a las 6:45. A las 6:45 no, me fui. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que hacen? Miren lo que dice aquí. Los beta-lactámicos se unen a proteínas fijadoras de penicilinas. Cuando yo era estudiante leía eso, pero las bacterias son estúpidas, ¿no? ¿Cómo es que me producen una proteína para que se le una a la penicilina? No, sí son pero mensas. Yo decía, pero ¿cómo van a producir una proteína para que se le fije la penicilina? Y claro, es que a mí no me echaron el cuento bien. A mí no me dijeron que era un antibiótico, en consecuencia que era algo naturalmente producido por un microorganismo y no por nosotros. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el hongo ese y otros tantos y otras bacterias? ¿Qué es lo que hacen? Escanean. Nosotros creemos que somos los únicos que escaneamos. También escanean y detectaban que esas bacterias tenían unas proteínas. Todas esas proteínas las tenían todas. Todas las tenían. Si todas las tienen, yo voy a producir algo que se una a esa proteína y haga un estrago. ¿Están entendiendo? O sea, lo primero que hubo fue un escaneo entre los microorganismos, así como en las películas. Supervivencia. Este tiene tal cosa, para no sé cómo sean esas conversaciones, porque yo no sé bacterianismo, ¿cierto? Pero son conversaciones moleculares, créanme. Nosotros no somos los únicos que nos comunicamos y hablamos. Ellos también, las moléculas tienen sus códigos. Y entonces, listo, entendí.
Lo que hay que producir entonces, está bien, y que no solo se una, sino que se una y haga un estrago, ¿cierto? Y el estrago es que se une a la proteína e impide que se polimerice el peptidoglucano. ¿Qué es el peptidoglucano? El peptidoglucano son monómeros digamos, de unos pequeños péptidos y se van entrelazando y van creando un tremendo polímero, una especie de plástico, que es el peptidoglucano, ¿ya? Que es la pared. Ya vienen forraditas. ¿Están entendiendo? Nada más le hizo eso. Con eso es suficiente para matar un montón de bacterias, porque ellas necesitan de la pared, si no, se mueren. Y fuera de eso, las bacterias, claro, cuando inicialmente entraron en contacto, ¿qué hacían? Intentaban retirar la penicilina, y en el intento de retirar la penicilina, ¡boom!, se llevaba todo, y toda la proteína junto, y ¡boom, boom, boom!, se lisaba, y producían. Pero las bacterias, muchas bacterias aprendieron a ¿qué? A vivir sin pared, o a producir proteínas fijadoras que no fueran afines a las penicilinas. ¿Cómo la ven? O a volverse tan impermeables que no dejaran pasar algo que se llamara penicilina. Entonces, ¿saben los centros de control? Penicilina no hay paso. Generaron sustancias para que no pasaran las penicilinas. ¿Ok? Y todo lo que ustedes quieran relacionados con eso, hasta dejar de sintetizarla inclusive. Algunas cepas aprendieron a hacer eso. Ahora bien, bueno, y ahí les va a decir que estas proteínas de unión a las penicilinas son supremamente esenciales, que no son apenas estructurales, que son funcionales, que tienen diferentes tipos de funciones, ¿sí? Activación de otras enzimas, cascada de señalización, es decir, son, en una palabra, vitales. Porque cuando los otros escanearon, fueron a escanear, no, sí, lo tienen todos, pero no sirve para nada. No, se dieron cuenta que era una proteína clave. Mucha, esa la vamos a atacar. Y así fue. ¿Sí ven, no? Qué pepas, ¿no? ¿Se acuerda de la Guerra de los Mundos? ¿La película? ¿Cómo acaba la película? ¿Quién acaba los extraterrestres? Los microorganismos. ¿Ustedes lo han visto? Esa película es reencauchada. La última es con Tom Cruise, pero yo la vi de pequeñito, la original. Sí. Bueno, claro, con unos efectos terribles. Y uno el que se ríe, uy, pero ¿qué son esos efectos? ¿No? Bueno, ¿se lo está entendiendo? Bien. Ahora, dependiendo de las modificaciones de estas estructuras, en estos anillos, surgen diferentes penicilinas. Entonces yo les voy a presentar, tal vez no hoy, las de espectro reducido, que son las antiestafilocóxicas o meticilinas, también llamadas, o resistentes a beta-lactamases, tienen todos esos nombres, es del mismo grupo, ¿sí? Están las de espectro ampliado, y entre el espectro ampliado hay tres grupos: las aminopenicilinas, las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. ¿Sí ven? Todas ellas, las vamos a ver con detalle, pero es para decirles esto, es decir, explica por lo menos en parte esa cuestión, la variedad de penicilinas que tenemos, ¿ok? Porque se manipularon de forma diferente y tenemos efectos diferentes. Ya lo vamos a ver. ¿Sí ven? Estos antibióticos poseen diferentes propiedades antibacterianas y espectro de actividad. Por ejemplo, las meticilinas, estafilococos y estreptococos. Una ampicilina, una amoxicilina, que es una aminopenicilina, me cubre tanto gram positivos anaerobios, pero también comienza a matar algunas E. coli, algunas shigellas, y otras gram negativas no muy resistentes, pero no son efectivas frente a proteos, klebsiella ni pseudomonas. Vienen las carboxipenicilinas, que tienen actividad frente a algunas klebsiellas, bacterias más agresivas, más resistentes,
¿sí? Y una que otra pseudomonas. Y vienen las uretropenicilinas, que de las penicilinas, las uretropenicilinas son las mejores para darle por la cabeza a las pseudomonas. Pero hay pseudomonas que son resistentes a la ampicilina con tazobactam. Vamos viendo eso poco a poco. ¿Listo? Eso es como introductorio. ¿Estos qué son? Exacto. Se están integrando, van generando este tipo de estructuras hasta que se genera toda esa capa de ladrillos que vemos acá, muy grueso, total en los gran positivos, muy pequeña en los gran negativos. Entonces, ¿a quién le gustan más los glucopéptidos? A las gran positivas. ¿A quién menos? Entonces, cuando le quitamos glucopéptidos, ¿quién es el que más se resiente? El gran positivo. Por eso es que ellas naturalmente son mucho más susceptibles a las penicilinas. En cambio, estas no. Estas, solo cuando vinieron las aminopenicilinas, las carboxipenicilinas y las uretropenicilinas, consiguieron tener mejor cinética y matar estas fichas en gran negativo. ¿Ok? Pero no nos alegremos ya mucho porque ellas, como digo, cada vez más Klebsiella, más E. coli, más Proteus, más gran negativas, resistentes hasta las uretropenicilinas. El panorama de ustedes es terrible. Cuando yo estudié esto, había esperanza. Ahora, créanme. ¿Ah? Hay que, si ya la Organización Mundial de la Salud hace más de una década habla de la era posantibiótica, declarando que los antibióticos que tenemos no son suficientes para las superbacterias que tenemos. Así de sencillo. Por tanto, debemos tener cuidado. Miren, en China hay 70% o más de neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Con casos de microorganismos resistentes. No, hablando de neumococos resistentes. Eso es un montón. Aquí dicen, neumococo resistente a la meticilina. Allá, sí, un neumococo resistente. Como antes en mi época, uno se paraba los pelos. Uy, un estafilococo meticilino resistente que mató a mi colega. ¿Cierto? Y ni hablar de un vancomicino resistente. Eso era como Voldemort. No digan Voldemort. No digan. La misma historia. Ahora, muy frecuente. Así. Ese es el problema. Nosotros nos hemos desensibilizado. Pero ellas siguen. Entonces ahora son más superbacterias. ¿Sí? Entonces, como siempre costumbro decir, ¿quieren conocer quién es el culpable de que existan las superbacterias? Mírese al espejo. Así es sencillo. Yotas. Miguelito, dicen por ahí. Miguelito. Bueno, existen 4 tipos de proteínas de unión. Es conveniente que lean esto. Bueno, ¿cómo es conveniente? Miren, les puse hasta el letrerito. Atención, profundizar este tema en Manden. Manden es una infectología. Yo les mandé unos artículos y voy a seguir subiendo unos porque yo lo que más pregunto es de esos PDFs. Manden es una infectología de lo mejorcito que hay. ¿Ok? Listo. Muy bien. Aquí ya estamos viendo mecanismos de resistencia, ¿no? Para no solamente betalactámicos, sino para otros antimicrobianos que vamos a ver en este capítulo. Aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas, que son inhibidores de síntesis proteica, quinolonas, que son inhibidores de ácidos nucleicos, macrólidos ya lo dije. ¿Qué más? Bueno, los glucopéptidos, ¿dónde dice? Vancomicinas, los glucopéptidos, ¿ok? Entonces, aún la cloralquericol se ha salvado es porque ahora casi no lo usamos, porque como es tan tóxico, muy hematotóxico, entonces lo dejamos de lado. Entonces las bacterias no lo tienen en el radar y entonces
¿Sí? Es un antibiótico cuando llega, ¡pa! ¿Viste dónde salió? No lo conocíamos, pero es porque no lo estamos usando. Mire, estudien, este fue el examen que mejor me fue en farmacología. Saqué una muy buena nota. No digo cuánto porque ustedes de pronto, unos envidiosos, no duermen esta noche. Sí, pero ustedes no saben cómo yo estudié este tema porque me gustó muchísimo. Me gusta mucho. Usé tablas y figuras y todo eso cuando llega el momento del examen, todas esas tablas y figuras venían. Yo respondí. Póngame otro examen. Se está muy fácil. En serio, pero ustedes tienen que meterle ganas a esto. Imaginarse una guerra. Esto es una guerra. Ustedes vieron la recién película de Ant-Man. Monten una historia con este temota y ustedes pónganle y diseñen los macrónidos, diseñen, píntenlos en este grupo. ¿Y qué es lo que hacen? Mi hijo en este momento está escribiendo 3 libros. Mi hijo, él tiene 16 años y él está escribiendo 3 libros. Él ya escribió de los 3 libros, él le gusta leer cómo escribir libros. Y comenzó y haciendo esa consulta terminó escribiendo unos libros. Y ya tiene diseñados los personajes, la trama, etcétera, etcétera. Y se la pasa utilizando un programita en la red que le sirve para y le permite diseñar las figuras y él las está montando. Está montando las figuras. ¿Sí? Yo creo que a mí me gusta montar historias de lo que leo. Creo que por ahí salió bien. Pero versión mejorada, pues. Bueno, muy bien. Bombas. Entonces, ¿qué tenemos? La bacteria se defiende no sintetizando con bombas. ¿Para qué? Llega el antimicrobiano y ¡pum! Lo bombean, tal cual, lo bombean. Déjenlo entrar, pero lo dejan entrar para que coja más impulso y sacarlas. Son bombas, así es que funciona. Bombas de difusión. Imaginen una bacteria que tiene bombas, que no sintetiza proteínas de unión, ¿cierto? Que la sintetiza de baja, que produce un montón de enzimas y se rodea. Una guerra, de verdad, literal. Y la bacteria no es como los virus. El virus, fíjense, el COVID, ¿no? Comenzó a hacerlo más pasito, y más pasito, y más pasito, y más pasito. Porque los virus no nos quieren matar. La bacteria sí. La bacteria sí nos quiere matar. ¿Ok? La bacteria sí nos quiere matar. Entra en una cabeza. ¿Cierto? ¿Quién es lo que lo vuelve a uno calavera? Las bacterias. Póngame otro. Eructa. Así sencillo. ¿Qué hora es? Ok. Bueno. Listo. Otro temita importante. Las beta-lactamasas, ¿verdad? Las beta-lactamasas. No solo esta tabla, hay que aprenderla, porque las pregunto sobre esta tabla. De esta tabla voy a sacar varias preguntas, así que no van a perder el tiempo estudiando esta tabla. Pero esta tabla tiene un texto. Entonces estudien el texto también. Bueno, ¿listo? ¿De qué se trata? Este capítulo es conocer las armas de nuestras enemigas, conocer las beta-lactamasas, conocerlas, a ver contra quién, a cuáles penicilinas, a cuáles cefaloporinas, a cuáles, en otras palabras, beta-lactámicos afectan más o menos. ¿Y con qué me defiendo? ¿Con qué inhibidor? ¿Con clavulanato? ¿Con tazobactam? ¿Con apobactam? ¿Con cuál? No, con ninguno. Ninguno sirve. Entonces tengamos miedo, la que produzca, bacteria que produzca esa enzima que se come todas y que no se inhibe con ninguna. Entonces, ¿qué? Ya sabemos, ¿para qué le damos beta-lactam? Perdemos el tiempo. Démosle cefalosporina, no, también es beta-lactámico. ¿Y entonces qué le damos? Démosle vancomicina, bueno, puede ser. Pero si es una gran negativa, no sirve. Porque la vancomicina solo sirve para gram positivos y anaerobios. Y uno que otro anaerobio. Entonces nos comenzamos a quedar sin armas. ¿Están entendiendo? Esa es la cuestión. Bien. Listo.
Y yo creo que lo dejo por acá porque acá es donde yo ya comienzo a hablarles específicamente de las propiedades más relevantes, más sí, remarcables de las penicilinas naturales, las semisintéticas. Después vamos a ver las cefalosporinas, después vamos a ver los nuevos, entre comillas, beta-lactámicos. Ahí están los monobactámicos, los carbapenémicos, y pasamos finalmente a ver los glucopéptidos y ya, terminamos esta clase. Espero que la terminemos como ustedes. Van a llegar cuando el miércoles ya leídos, pues va a rendir bastante. Lean por favor prioritariamente cuando ya pase esa, ¿sí? Comiencen a leer inhibidores de síntesis de la pared. Bueno, ¿Cuál es, doctor? ¿ah? ¿Cuál es? ¿Qué? El número del artículo. Que está el 18, el 19, el 21, el 22, el 25. Espera, ya te digo.